la Santísima Trinidad, el misterio que nos cuesta entender y tal vez nunca lo entendamos. Como nos cuesta entender que somos uno en Jesús, como iglesia. Como nos cuesta entender que somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Amén. Bendito Dios. Aquí estamos, Señor. Domingo a domingo, Padre, queriéndote ver, Señor. Que sea tu ministración, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Revélanos tu palabra, Señor. Revélanos como nos revelas cada vez que leemos tu palabra, Señor, y nos confrontas de una manera tremenda, Señor. Cuando pensamos que estamos bien, en realidad estamos mal, Señor. Es duro morir a cada uno de nosotros, Señor. Tenemos tanto orgullo, Señor, tanta autosuficiencia. Queremos humillarnos el día de hoy, Señor. Bajar las barreras de nuestro corazón, Señor, y escuchar tu voz, Señor. Ayúdame, Padre, a ser fiel a tu palabra, Señor. A transmitir lo que me has transmitido tú a mí cuando preparaba la prédica, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos en esta caminata, Señor. No somos nada, no podemos nada sin ti, Señor. Nosotros simplemente somos los pámpanos, Señor. Tú eres la vid, Señor. Ahí está la vida, Señor. Y tú vives en nosotros, Señor. Nos has hecho nuevas criaturas. No has venido a mejorarnos, Señor. Has venido a cambiarnos totalmente. Y eres tú en nosotros, Padre. Eres tú quien hace la obra. Nosotros debemos morir, Señor. Reconocer que estamos clavados juntamente contigo en la cruz. Que no hacemos nuestra voluntad, sino tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a verte esta noche. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, Padre. Gracias, Padre. Ayúdame, Padre, a mí en esta mañana a honrarte, Señor. A hacerlo a través de todo lo que tú me has transmitido, Señor. Y que no cambie nada, Señor, de tu palabra. Ayúdame, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Pueden tomar asiento. Va a ser un lindo tiempo en la palabra y estamos pasando tiempos hermosos en la palabra. Estamos en este Evangelio según Marcos, ya estamos en el capítulo 9 y hoy día vamos a ver los versos del 14 al 29. Realmente el Evangelio de Marcos es tremendo para nuestras vidas. Y antes de empezar a hablar, ya estamos a fin de año y nos va a pescar, ya estamos a la vuelta de la esquina, el año ha pasado volando y este año, el 10 de diciembre, es para que se vayan preparando, nos vamos a reunir acá, pero de una manera que tenga un propósito, el propósito mirando a Cristo, y ese propósito es tener una común unión entre los hermanos en Cristo, en su iglesia. Entonces, no vamos a hacer una cena como acostumbrábamos. Vamos a hacer una noche de agradecimiento al Señor, cantando y dando parte del Evangelio para las personas que no lo conocen, para algunas personas que quieran invitar a alguien y pueda escuchar el Evangelio. Pero lo ideal es que ese alguien se integre a nosotros, se integre al cuerpo. Y para eso tenemos que mostrar que somos un cuerpo, que nos conocemos unos a otros, que sabemos cómo estamos unos con otros. Y no decir, ¿quién será el de la fila de allá? No lo conozco. Eso no.
tenemos que comenzar a funcionar como cuerpo, como Él quiere que hagamos. Y vamos a tener una noche de alabanza, de escuchar el Evangelio, una media hora para transmitir. Vamos a tener un refrigerio donde la congregación va a poner unos deliciosos sándwiches de chancho. Y ustedes, hermanos, también pueden traer todo tipo de sándwich, puede ser de pollo, de atún, para que compartamos el momento del refrigerio y podamos conversar, conocernos, abrazarnos, porque los 2 minutos que tenemos o 3 que hacemos cada domingo no son suficientes. Y durante la semana tenemos algunas reuniones que, si me alcanza el tiempo, voy a decirlas al final de la prédica. Y tengo un cuadro donde el cual examino todo y vamos a diagnosticar cuán discipulados estamos siendo cada uno de nosotros. ¿Sí? Amén. No me retraso más, si no me voy a pasar en tiempo. Y bueno, volviendo al tema, estamos en Marcos. Y vamos a ver del 14 al 29, capítulo 9. Y el título de la prédica es: sin Jesús no hay poder. Amén. Y vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de Marcos, de lo que hemos ido viendo de Marcos del 1 al 8, esa es la estructura. El contexto inmediato de lo que hemos visto la anterior semana, que hemos visto del capítulo 9, del versículo 1 al 13, y hoy día vamos a ver del 14 al 29. Y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿por qué no tenemos poder espiritual si decimos creer en Jesús? Yo quiero que presten atención a la pregunta y que vayan meditándola mientras voy desarrollando el tema. ¿Por qué no tenemos poder espiritual si decimos creer en Jesús? Y vamos a verlo en varios puntos. El primer punto, el A, vamos a ver en un panorama de la escena que está hablando del 14 al 19, la esencia del problema, que es la incredulidad. Esa es la esencia del problema. La respuesta del Padre del Hijo que estaba endemoniado, del 20 al 24, y la enseñanza final de Jesús del 25 al 29. Después vamos a dar unos ejemplos para confrontarnos en el día de hoy y vamos a dar una conclusión general. Amén. Esa es la estructura. Ahora, viendo la introducción del Evangelio de Marcos, de los capítulos del 1 al 8, el Evangelio de Marcos voy repitiendo cada vez que hago la introducción, es el más breve de los evangelios, pero también es el más contundente. Su propósito es presentar a Jesús como Mesías, el Hijo de Dios, pero lo hace mostrando a un Mesías que no se ajusta a las expectativas humanas. Marcos divide su evangelio en 2 grandes movimientos. De los capítulos del 1 al 8, Jesús es revelado como el Mesías poderoso, haciendo milagros, enseñando con autoridad, liberando a los oprimidos y confrontando el sistema religioso. De Marcos del 8 al capítulo 16, Jesús va a revelar que su misión mesiánica en realidad incluye sufrimiento, rechazo, muerte y resurrección. El punto de quiebre ocurre en Marcos 8 del 27 al 33, cuando Pedro declara que Jesús es el Cristo. Pero enseguida, a la vuelta de la esquina, rechaza la cruz. Allí empieza la enseñanza más difícil para los discípulos. Un Mesías que debe morir. Un Mesías que debe morir. El contexto inmediato de Marcos que hemos visto la anterior semana, capítulo 9 del 1 al 13, Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan, y eso lo ha expuesto excelentemente el pastor Bruce, al monte
y se transfigura delante de ellos. Les muestra su gloria, su autoridad, su divinidad. Moisés y Elías aparecen y el Padre mismo habla. En el capítulo 9, 7 dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él. La lección es clara. No basta ver milagros, deben escuchar y creer lo que Jesús dice. Esto realmente nos va a confrontar, hermanos. Realmente nos va a confrontar. Deben escuchar y creer en lo que Jesús dice. Pero mientras 3 discípulos ven la gloria en la montaña, el resto enfrenta la realidad oscura del fracaso espiritual. Y entremos al texto. Primero vamos a ver del 14 al 29 y vamos viendo por parte del 14 al 19. Y les vuelvo a repetir la pregunta: ¿por qué no tenemos poder espiritual si decimos creer en Jesús? Y leamos del 14 al 19. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarrojos y cruje los dientes y se va secando. Y dice a sus discípulos, y les dije a sus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. El contraste es dramático, hermanos. Arriba, hemos leído la anterior semana, han visto la gloria. Abajo, caos. Jesús baja y encuentra un niño atormentado por un espíritu maligno, terrible. Discípulos impotentes, escribas preguntando, burlándose: estos no hacen lo que su maestro hace. Una multitud confundida. El padre del niño describe el tormento en detalle. En otras traducciones mencionan que es epilepsia, pero no es epilepsia, hermanos, porque si leen otra versión, cuidado se confundan. El texto es claro: está poseído por un espíritu maligno. Amén. Y los discípulos fallaron, intentaron expulsar al demonio, pero no pudieron. ¿Por qué? ¿Por qué? No fue por falta de técnica, hermanos. Fue falta de fe. Jesús responde con un lamento profundo: oh generación incrédula. Jesús no dijo que faltó método, sino dijo: oh generación incrédula. En el 9:19. Eso cambia todo, hermanos. Todo, absolutamente todo. El problema no fue que los discípulos no supieran qué hacer. Ellos sabían qué hacer.
Ellos habían expulsado demonios antes. Y esto lo hemos visto en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, cuando fueron enviados. No eran principiantes. No les faltaba experiencia ministerial. No fallaron por falta de práctica. Fallaron porque ahora, hermanos, estaban confiando en su capacidad en lugar de confiar en Cristo. Por eso les decía que nos confronta a nosotros. ¿En qué estamos confiando? Segundo, el corazón humano ama las técnicas porque le permiten controlar resultados. Técnica es igual a yo lo hago. Yo. Fe es igual a decir yo dependo. Las técnicas dan la ilusión de poder. Si digo estas palabras, funcionará. Si oro de esta manera, listo. Si oro así, pasará. Si ayuno tantos días, lo lograré. Si hago este ritual, Dios responderá. Ese es el mismo espíritu, hermanos, religioso que Cristo estaba confrontando a los fariseos. Eso confronta en toda la palabra. El problema no es orar, hermanos. El problema no es ayunar. El problema no es reprender demonios. El problema es confiar en las prácticas y no en el Señor. Es un hilo delgado que nos pasa a todos. Me incluyo, porque la prédica es para mí. Si no es para ustedes, hermanos, los felicito. Los felicito. Porque realmente esto confronta. La técnica sin fe convierte el ministerio en magia religiosa. El ministerio se vuelve un show espiritual cuando se cree que repetir frases trae poder. Se cree que gritar genera autoridad. Se cree que el ungido tiene una energía especial. Aquí nadie tiene una energía especial, hermano. Aquí el Señor tiene el poder. Él es el que tiene el poder. Se cree que el poder depende de mis acciones y no de Cristo. Eso es exactamente lo que la Biblia condena como hechicería disfrazada de cristianismo. No es fe, es superstición religiosa aplicada en nombre de Dios. El becerro, ¿a nombre de quién estaba? De Dios. ¿Por qué hicieron el becerro? Es para Dios. Jesús no nos llama a dominar técnicas, hermanos, sino a depender del Hijo. A eso nos llama. La oración que Jesús menciona en Marcos 9:29 al terminar, cuando dice, este género requiere oración y ayuno para salir, no significa usen este truco. No. Significa ustedes
se movieron sin depender de mí. Eso les está diciendo. Ustedes hicieron esto sin depender de mí. Se apoyaron en sí mismos. Yo soy la fuente de poder. Jesús dice, sin mí no pueden. El poder no fluye porque sabemos hacerlo, porque sabemos comportarnos como cristianos, porque venimos a la iglesia, porque vamos tal vez a un estudio. No, sino porque sabemos quién lo hace. Él es. Y hermanos, tenemos que imaginarnos a alguien con un auto sin combustible. Son ejemplos sencillos, pero que no los pensamos en el día a día. Pero tiene un volante perfecto, tiene una buena transmisión, tiene luces LED, llantas nuevas, un sistema de sonido moderno. Todo está en orden. Todo. Solo falta una cosa: energía. Los discípulos tenían la comisión, la instrucción, la experiencia previa, el mandato de Jesús, pero sin dependencia. Estaban vacíos como ese auto sin gasolina. Y miren, si vemos lo que está diciendo Jesús en ejemplos contemporáneos de hoy, personas que creen que usar aceite, pañuelos o decretos lo protegen del mal. Líderes que piensan que solo con música específica, un tono de voz o lenguaje espiritual tendrán poder. Iglesias donde se cree más en una oración repetitiva, tiene lo que haces. ¿Por qué vengo acá? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué oímos poder? Esta es la razón por la que Jesús no enseñó métodos, sino dependencia. Lo que les estaba enseñando Jesús es a depender a sus discípulos de Él. Y decía, este género con nada puede salir, sino con oración. Porque la oración, hermanos, es renuncia al control. Abandono a la técnica, donde confieso mi debilidad. Esa es la oración verdadera, no para torcer el brazo. Sin dependencia, hermanos, la técnica es religión. ¿Estás acá por religión o por Él? Con dependencia, hermanos, incluso la debilidad o nuestra debilidad se convierte en poder. Y les decía, la esencia del problema, ¿cuál es? La incredulidad. Esa es nuestra esencia de nuestro problema. Ellos habían visto milagros, pero no confiaban en la palabra de Jesús. Él ya había dicho que iba a morir y resucitar en el capítulo 8 y 31. Y no lo creyeron. Sin fe en Jesús no hay poder. La muerte y resurrección de Jesús son la victoria sobre Satanás. Si yo no que le sucede esto, y él le dijo desde niño, muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ayuda mi incredulidad. Si puedes hacer algo, miren la respuesta del padre. Si puedes hacer algo, vean la respuesta de Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Padre no muestra una gran fe. Es que te falta fe, hermano. No muestra. No. Él no quiere una gran fe, quiere una gran dependencia de Él. Él quiere una fe honesta. Creo, le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, Señor, pero soy incrédulo. La clave no es en la grandeza de la fe, lo que les decía, sino en el poder de Jesús. No es creer en nosotros mismos, es confiar en Jesucristo. Hermanos, un puente débil no salva a nadie. Un puente que lo ves así medio que... Aunque tengas mucha fe, ese puente si es débil va a caer y vas a caer al medio del río. Pero un puente firme te sostiene. Aun si tu fe es temblorosa. Tengo miedo a cruzar, tengo vértigo, tengo miedo y si caigo, hay alguien que nos sostiene. ¿En quién confías? ¿En lo que miras? ¿O quién te ha levantado de los muertos? La enseñanza final de Jesús del 25 al 29, les leo, dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Pregunta súper válida. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Cuando Jesús expulsa al demonio, los discípulos preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús responde: este género con nada puede salir sino con oración. No una fórmula, una declaración de dependencia. Estos dos medios es para que dependamos de Él, no para que la oración o el ayuno se vuelva en un fin en sí mismo. Pero si oro tanto, pero no oras en dependencia, no reconoces quién es tu rey, quién es el Señor de tu vida. Jesús no dio un método, no dijo: digan esta frase, pongan la mano así, repitan estas palabras conmigo, entrenen más, muchachos, están un poco chacras. No, griten con autoridad: fuera demonio. No, Él dijo oración, y la oración es dependencia, no un ritual, no es un rito. Y eso confronta, porque ¿cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces oramos con dependencia? Eso es lo que debemos preguntarnos. La oración no es una herramienta de magia. Muchos piensan que si oran mucho, ayunan mucho,
repiten versículos, se encierran 3 días, entonces tendrán poder. Pero eso es un pensamiento pagano. No viene del cristiano. Eso no es fe en Cristo. Eso es fe en las prácticas espirituales que nos ha dejado en la misma palabra. En la mentalidad, como ya les dije antes, si yo hago X, Dios hace Y. Pagano. Si me esfuerzo lo suficiente, tendré poder. Mentira. Eso convierte la oración en una palanca para manipular a Dios. Pero la oración no existe para controlar el poder, hermanos, sino para reconocer nuestra impotencia. No podemos. No podemos cambiar absolutamente nada. Pero hay alguien que puede hacerlo. Él, si quiere. Si está dentro de su voluntad, no dentro de mi voluntad. La clave no está en practicar los medios, hermanos. No le estoy diciendo no los practiquen. No, es clave practicar estos medios. Pero si yo digo, yo practico, entonces ya tengo el poder, estoy mal. Sino en la unión con Cristo. Estos medios nos llevan a unirme a Él. Los medios de gracia, oración, ayuno, palabra congregacional, o sea, lo que nos congregamos, no tienen poder en sí mismos para nada. Su valor está en que nos une al que sí tiene el poder. Jesús no dijo, sin oración nada podéis hacer. No dijo. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Eso está en Juan 15:5. Los medios son como cables, hermano. Cristo es la fuente de energía. Puedes tener muchos cables, y nos ha dejado muchos cables. ¿Para qué? Para comunicarnos. Pero si no están conectados a la fuente, no encienden nada. El poder no viene del esfuerzo humano, sino de Cristo. No es si oro mucho tendrás poder, si ayunas mucho o fuerte tendrás autoridad, si te preparas mucho Dios te usará más. No. Si tengo más conocimiento, no digo que no debemos hacer, debemos, pero en Él. Eso pone el peso en el hombre cuando yo creo que yo hago. Y ese es un error que los discípulos cometieron. Por eso no pudieron. Jesús no les dijo, oraron muy poco, chicos. Les dijo, no creyeron. Implícito en el texto del pasaje. Está hablando de incredulidad. Pero nosotros fácilmente lo convertimos en técnica. Para esto voy a orar 3 días, voy a ayunar. Sin Él no pasa nada. El problema no es la falta de práctica. El problema es la falta de dependencia, hermanos. ¿Cuán dependientes estamos de Él? Muchos creen que tienen poder espiritual, pero dependen de sí mismos. Hoy abundan, y esto es real, y estas personas no son cristianos, no podemos llamar que están en el pueblo de Dios, porque no lo son apóstoles y profetas. No lo hay. Que ordenan a los demonios. Predicadores que se sienten que son los más ungidos,
que la unción les pertenece. Por favor, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Aquí no hay nadie más. Aquí el único Rey de Reyes es Jesucristo. Amén. Hay ministros que creen que el poder está en su voz, su postura, su experiencia. Soplan. Ya viene el Espíritu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gente que grita, declara, ordena, que ríe, se revuelca. Pero ¿saben qué, hermanos? Sin Cristo, sin evangelio. Y hermanos, sin Cristo, sin evangelios y sin dependencia no hay nada. Ahí no está Cristo. Por eso es que debemos que examinar por qué hacemos lo que hacemos. Por eso somos tan peligrosos como personas. Porque a veces comenzamos con un buen propósito, con una buena motivación puesta en Cristo y lo volvemos rutina. Y ya no está Cristo ahí. Tengo que levantarme a orar a las 5 de la mañana porque siempre lo he hecho. No lo hagas, hermano. Si no lo haces por Él, no lo hagas. Eso no es autoridad espiritual, hermanos. Es autosuficiencia espiritual. Cuando todo sale de nosotros. Y ¿saben qué, hermanos? Eso es pecado. Les he hablado de los cables. Cable que energiza versus el cable suelto. Y pónganse, aquí está, Dios nos ha dejado muchos cables con corriente eléctrica que pueden encender una ciudad. Ustedes son la luz, nos ha dicho. Podemos encender una ciudad. Un cable sin corriente no puede extender ni un foquito. ¿Somos luz en el mundo? Me pregunto, a mí. Un cable no tiene poder en sí mismo. El poder está en la fuente que lo alimenta. Nosotros somos esos cables. Cristo es la energía. La oración es lo que nos mantiene conectados. En dependencia no oramos para generar poder. Oramos porque no tenemos poder. La verdadera autoridad fluye de la unión con Cristo. La oración es en su esencia bíblica, es esto. Lo que no es y lo que es, les voy a decir. No es una técnica, no es una fórmula, no es una herramienta religiosa para controlar a Dios. Es la confesión honesta. Yo no puedo, pero tú sí. Yo no puedo. El día que te estés sintiendo autosuficiente, algo está mal. Tú que crees que estás firme, cuida que no caigas, dice. Porque el que cree que está firme va a caer. Ninguno de nosotros está firme, sino en Él. Él es nuestra fuerza. La oración es la renuncia a nuestro orgullo espiritual y a nuestra autosuficiencia. Es la dependencia profunda, continua y humilde al Señor. El poder no está en la oración, hermanos. ¿Por qué les repito tanto? Porque yo muchas veces pienso que el poder está en la oración. Voy a orar más. No. Está en Cristo.
La oración es poderosa solo porque nos conecta con Él. No es mucho orar, como decíamos, no lo es, sino mucho depender. El que ora poco no es débil porque ora poco, sino porque se cree fuerte. Si no oras es porque eres autosuficiente. Entonces no necesito depender de nadie. El que ora en dependencia está reconociendo que sin Jesús no hay nada. No vencemos porque practicamos los medios de gracia, hermanos. Vencemos porque dependemos del Mesías. Y esto nos llega a confrontar muy duro. Y yo quiero ponerlos en ejemplos reales que nos confrontan en lo que hemos visto hoy. Sin fe en Jesús no hay poder, hemos dicho. La idea es, hemos dicho, la incredulidad no solo revela cuando fallamos ante lo sobrenatural, sino cuando vivimos cada día sin depender de Cristo. El tema es cada día, no son eventos. No es recordar lo que he hecho y decir, yo he orado y he aceptado a Cristo. Eso es un evento, hermano. Hoy, ¿cómo estás? No se trata solo de expulsar demonios, sino de morir al yo. Confiar en su palabra y vivir bajo su señorío. ¿Por qué me llamas Señor y no me obedeces? Sin fe, hemos dicho del 14 al 19, sin fe en Jesús, ni los discípulos pueden hacer nada. Ellos habían visto a Jesús transfigurado, pero no confiaron en lo que Él decía. Y un ejemplo claro es el cristiano autosuficiente. Una persona que sabe la Biblia, sirve, ora en público, pero en su vida diaria enfrenta el pecado, la tentación, el miedo y está derrotado constantemente. ¿Por qué? Porque cree que sabe, pero no vive en dependencia del Señor. Tiene conocimiento, pero no fe viva en Él. Es como alguien que va con frecuencia a un gimnasio, mira las máquinas, sabe para qué sirven. Es más, te puede dar clases, dice, esto te va, tus piernas, todo, pero nunca las usa. La fe que no depende de Jesús es teoría sin poder. Eso es. Otro ejemplo, la familia que confía en métodos, pero no en Cristo. Padres preocupados porque sus hijos se alejan del Señor. Compran libros, buscan consejos, aplican reglas, cambian métodos, pero nunca se rinden en oración ni confían en la obra del Espíritu Santo. Quieren buenos resultados sin depender de Cristo. El resultado es frustración, culpa, desesperanza. El fracaso del discípulo no es falta de técnica, sino falta de confianza en el que hace la obra. La fe auténtica no mira su tamaño, sino a Cristo. Eso lo hemos visto en el 2024. ¿Y qué dice el Padre? Creo, ayuda mi incredulidad.
Y el ejemplo para nosotros es la persona paralizada por su pecado pasado. Alguien dice, yo sé que Dios perdona, pero no creo que pueda perdonarme a mí. Esa frase parece humildad, hermanos, pero es incredulidad. No se trata de cuánta fe tienes, sino en quién estás poniendo la fe. Tu pecado no es más grande que la sangre de Cristo. No lo es. Él te ha lavado. Él te ha limpiado. Y esto, si lo vemos en una ilustración, un barco enorme no puede cruzar un río si no confías en él. O sea, si yo no me subo al barco, no voy a cruzar ese río. Si no confío en él lo suficiente como para subirme a ese barco. La fe es subir. Cristo es el barco. Voy a subirme en él. Él está en el barco. El creyente dominado por la ansiedad. ¿Quiénes no tienen ansiedad acá? Me incluyo. Sabe que Dios es proveedor, pero vive como si dependiera de Él. Vivimos. Dice, confío en Dios, pero revisa su cuenta bancaria 10 veces al día y entra en pánico cuando algo cambia. No está confiando en Jesús, sino en el dinero. La fe no es ausencia de lucha, es depender en Cristo en medio de la lucha. El poder espiritual depende completamente de Jesús. Cuando dice Jesús, este género con nada puede salir sino con oración. El ejemplo claro es cuando el ministro que cree que tiene poder. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos ministros que tienen poder? Jueves de sanación. Debe tener un poder bárbaro. ¿Por qué no va al obrero y sana a la gente? Porque es mentira. Porque es falso. Porque es magia disfrazada. Algunos creen que pueden expulsar demonios porque son ellos, porque tienen la unción, porque tienen un ministerio poderoso. Eso no es fe, es orgullo espiritual. Jesús dejó claro que el poder no está en el hombre, está en el Hijo, en Cristo. Sin dependencia total no hay espectáculo y confusión. No hay una liberación real sin dependencia. La oración, como hemos dicho, no es magia. Es declaración de dependencia absoluta. La persona que no puede vencer el pecado habitual dice, he intentado cambiar, pero no puedo. Ahora yo pregunto, ¿ha intentado depender de Jesús? Ora como quien no puede hacer nada sin Él. ¿Se rinde ante su palabra o sigue luchando con sus fuerzas, su voluntad y su disciplina? Sin Cristo no hay poder para vencer el pecado. No lo hay. Sin Cristo no podemos vencer la tentación. Sin Cristo no podemos vencer nuestro orgullo. Sin Cristo no podemos vencer a la carne. Así el cristiano sin fe actúa sin Cristo. Todo está en su sitio, menos lo más importante, dependencia continua del poder de Cristo. Hermanos,
¿Cuándo fue la última vez que enfrentaste algo o enfrentamos algo imposible, y tu primera reacción fue orar en lugar de controlar? Tenemos que ser sinceros. Cuando viene algo, yo ya comienzo a activarme. Yo me agilizo, tengo que hacerlo, en vez de ir donde tiene el poder de hacerlo. ¿Dónde se está revelando nuestra incredulidad? ¿En nuestra ansiedad? ¿En nuestro enojo? ¿En tu frustración con el pecado? ¿En tu falta de evangelización? ¿En tu temor al futuro? ¿En tu necesidad de tener control? No es que no tengamos fe, es que no creemos lo suficiente en Jesús para rendirle el control real de nuestras vidas. ¿Crees? Esa ha sido la pregunta que me ha venido a mi mente. ¿Me crees? Me ha destrozado. ¿Me crees? El texto no se trata de técnicas, hermanos, para echar demonios. No nos equivoquemos. Se trata de revelar que todo el poder espiritual está en Jesús. Y solo se recibe mediante una fe que escucha, una fe que confía, una fe que depende de Él. Cuando creemos en nosotros, hermanos, fracasamos. Cuando creemos en Jesús, experimentamos su poder. Y hermanos, la incredulidad no solo se manifiesta en cosas extraordinarias, sino cuando no morimos a nosotros mismos. Cuando no quiero morir a lo que yo pienso, estoy siendo incrédulo. Le estoy diciendo a Jesús, no te creo. Uy, qué duro. Qué duro ha sido para mí mirarme al espejo y decirle, Señor, no te creo. No es técnica, no es porque esté parado acá. Él es real. Y Él tiene que ser real en mi día a día, en mi enojo. Cuando respondo, debo morir. Él no es teoría. Cuando vivimos como si Él no fuera suficiente. No eres suficiente, Señor. No lo eres. Eso le decimos con nuestra actitud. Jesús llevó a los discípulos a una lección, ya para concluir, a una lección que iba más allá de la liberación de un joven poseído, mucho más allá, hermano. Seguro cuando hemos leído esto y muchos decían, wow, esta es la forma de sacar demonios. Tengo que ir a orar 5 días. ¿Qué pasó? Entendí todo al revés. Porque solo es técnica para nosotros. Por eso nos dejamos llevar como, no sé, como ovejas. Este es, por acá viene, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ahora hay que hacer esto. Y entonces no, es que es buena técnica. No, no es la técnica. Él quería que entendiéramos que el poder espiritual no está desconectado de la cruz. No lo está, está conectado a la cruz. Ellos habían visto la gloria en la montaña, habían oído la voz del Padre, pero no estaban creyendo
en lo que Jesús decía, especialmente cuando hablaba de su muerte y resurrección. Quisieron actuar sin dependencia, quisieron hacer ministerio sin confiar y fallaron. Porque donde no hay fe en Jesús, no hay poder para hacer su obra, ni para vivir una vida cristiana en victoria. Hay muchos que hablan de poder, de unción, de autoridad, pero sin cruz, hermanos, sin dependencia, sin humildad, sin oración. Es solo apariencia. Estamos aparentando nosotros, hermanos. Porque si nuestra justicia no es mayor a la de los fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. No lo vamos a hacer. Nos advierte, muchos me dirán, muchos, en tu nombre he hecho esto, en tu nombre no te conozco, aléjate de mí. Hacedores de maldad. Por favor, hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos y decir, ¿por qué hago lo que hago? Retiremos la rutina. Preguntémonos por qué lo hago, por quién. Y esto nos lleva a mirar a Dios y decir, dependencia real en la oración. Eso es lo que Él quiere. No como fórmula, sino como confesión de mi incapacidad. Debemos preguntarlo si nuestra vida de oración refleja dependencia de Cristo o nos estamos sosteniendo solos. Debemos ver si que la fe descanse en la obra terminada de Cristo. Consumado es, hecho está, nada más tienes que hacer. No es tu fortaleza, hermanos, no es tu disciplina ni tu experiencia espiritual, no lo es. Con eso no estoy diciendo que no seamos disciplinados. Estoy diciendo que no pienses que porque eres disciplinado ya lo tienes. No, disciplina sin Él no sirve. Vives con culpa crónica como si la cruz no hubiera sido suficiente. Debemos tener confianza en el poder de la resurrección de Cristo. ¿Crees realmente que Cristo ha resucitado y tiene todo el poder sobre tu pecado? Sobre todo tu temor, sobre todo tu pasado y sobre toda tu ansiedad, ¿crees? La fe genuina no dice yo puedo, dice Cristo puede. Yo confío en Él. Él es el que puede. ¿Qué mensaje transmitimos en nuestras vidas? ¿Estamos enseñando a otros a depender de Cristo o a depender de nosotros mismos? La gente nos mira, hermanos. Por eso no somos luz. Nos mira a actuar y dice, este dice ser cristiano, pero depende de él. Él no muestra a Cristo. Tus hijos, tu iglesia, tu familia, ¿están aprendiendo a confiar en Jesús o en personas ungidas? Una iglesia centrada en Cristo debemos ser. Y no una iglesia centrada en las experiencias humanas. Muchos están viendo shows, no evangelio. Muchos creen en hombres, no en Cristo. Muchos quieren milagros, pero rechazan la cruz. Somos una comunidad que confía en la obra de Cristo o en nuestras emociones o en nuestras técnicas.
Tenemos un llamado a acompañar a los débiles, como Jesús lo hizo con el Padre. No los criticó. Jesús no criticó por tener poca fe. Y Él no nos critica por tener poca fe. Lo guió al Padre ¿a qué? A confiar en Él. La respuesta no es humillar al débil, sino llevarlo a Jesús. Este pasaje, hermanos, que hemos visto, confronta una mentira muy difundida, que el poder espiritual depende de nosotros, de nuestra fe, de nuestra palabra, de nuestra unción. Eso no es cristianismo. Eso es una versión disfrazada de magia religiosa. Solo Cristo expulsa demonios. Solo Cristo rompe cadenas. Solo Cristo cambia corazones. Solo Cristo tiene autoridad sobre Satanás. Nosotros no somos los héroes. Solo somos instrumentos en manos del Rey. La fe no es que yo pueda lograrlo, hermanos. La fe es que Jesús ya venció. ¿Le crees, hermano? ¿Le creemos? Hermanos, si esto no nos viene a reflexionar de nuestro día a día, que Dios nos ayude. Si no corremos a la cruz a depender 100% de Él, y en nuestro día a día, no solo hoy, sino mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, no sirve de nada. Pongámonos de pie, hermanos. Bendito Dios. Gracias, Padre, por este evangelio que nos has dejado, Señor. Evangelio según Marcos. Cuánto necesitamos depender de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque en nuestro día a día muchas veces te digo, no te creo. Muchas veces te escupo, Señor, con mi incredulidad, con mi falsa piedad. Yo no soy bueno, Señor. El único bueno eres tú, Señor. El único. Oh, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Con toda humildad, Señor. Queremos caminar y escuchar tu voz. A través de la oración, reconocer que nada podemos, Señor. A través de ella mirarte, Señor, y ver tu obra en la cruz. Tu resurrección, Señor. En ti está el poder, Señor, de transformarnos, de caminar, Señor, de no avergonzarnos, Señor, de nuestra vida pasada, Señor. Tú nos has levantado, Señor. Tú nos has lavado. En ti está el poder, Señor. Ahora podemos entrar al lugar santísimo, Señor, porque ya no entramos nosotros, Señor. Entras tú y podemos alabarte, podemos honrarte, podemos descansar en ti, Señor, sabiendo que tu obra es perfecta, Señor, que tú ya has vencido todo, Señor, que tú ya lo has hecho, que tú eres la vid, la vida, y nosotros somos el pámpano, Señor. No permita, Señor, que nos alejemos.
No permitas que este corazón se endure, Señor. Introdúcenos, Señor, en tu barca, donde la vida es una renuncia total a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Rey de Reyes, Señor de nuestras vidas. Y perdónanos, Señor, si en algún momento hemos sido incrédulos y tal vez en nuestra caminata haya tiempos así, pero aún somos tus ovejas, Señor. Siempre estamos en tus manos y confiamos en que tú no pierdes una sola oveja, Señor. Gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesús.